¿Qué dice la concepción tradicional de la hombría? Los hombres no lloran, los hombres no expresan sus emociones, los hombres son siempre fuertes. Son conceptos de la vieja escuela o la concepción tradicional. Ciertamente la semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús no se basó en los estigmas y prejuicios de la época. Estuvimos hablando de los verdaderos hombres de Dios. Utilizamos el texto de 1 de Timoteo 6:11 que dice: tú en cambio, oh hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Ciertamente consideramos los primeros elementos, consideramos lo que es la justicia, un poco lo que es la piedad, pero ciertamente hay más características que definen a un hombre de Dios. Recordemos lo que estuvimos mencionando: Jesús no se limitó a los estigmas o prejuicios de su época. Ciertamente Jesús valoró a las mujeres y a los niños como iguales en el contexto de integrantes, miembros, partícipes del reino de los cielos. Ciertamente Jesús mostró en el reino de los cielos los ideales de justicia, amor, igualdad, consolando, ayudando a todos por igual. Mencionamos también que el hombre de Dios es capaz y está dispuesto a dejar el síndrome de Peter Pan. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que el hombre de Dios es capaz de crecer, de tomar responsabilidades, de no ir a los privilegios o a su responsabilidad, de llegar a ser independiente emocionalmente de sus padres, independiente intelectualmente, es decir, capaz de tomar sus decisiones con discernimiento. Y el hombre de Dios también es capaz de ser independiente económicamente. Qué triste es que en nuestros días la realidad es que muchos hombres afirman ser hombres de Dios, pero no son capaces de asumir la responsabilidad más básica de compartir el Evangelio de Jesucristo. Es tremendo ver que en el contexto actual tenemos ciertamente hombres aún con el síndrome de Peter Pan. Y qué barbaridad. Afirmamos también la semana pasada, hablando de los hombres de Dios, que el hombre de Dios debe de huir del amor por las riquezas y de todo aquello que las riquezas implican, es decir, en el sentido de aquellas cosas desordenadas, aquellas pasiones desordenadas que cuando se obtienen las riquezas muchos buscan y en lo cual se pierden. Dijimos también que el hombre de Dios debe buscar la justicia y la bondad, mostrándose piadosamente a donde fuera. Y ciertamente el día de hoy seguimos hablando de lo que es un hombre de Dios y las características que debe tener. Cuando veo la característica que le sigue a la justicia, a la piedad, y veo que es la fe, ciertamente me lleno de gozo, de alegría, pero también un tanto de preocupación, porque es un contexto amplio que procuraré resumir y exponer de manera tal que juntos podamos aprender de la siempre fiel, la siempre santa, la siempre exacta palabra de nuestro Dios. Recuerda, estamos en 1 Timoteo 6:11, donde dice: tú en cambio, oh hombre de Dios. Qué bendición, hombres de Dios que me están escuchando. Dice la palabra: huye de todo eso y esmérate en la justicia, en la piedad, la fe, el amor y la humildad. La constancia y la humildad. Ciertamente es una bendición. Hombres de Dios, aprendamos un poco del llamado a seguir la fe como primer punto y estemos aprendiendo juntos en esta hora. Ciertamente voy a decir que Pablo, el apóstol, que escribió muchos libros del Nuevo Testamento, gran parte de ellos, animaba siempre a los creyentes a atender el llamado de la fe, esa fe preciosa que les era común. Tú sabes que la palabra dice que sin fe es imposible acercarse a Dios. Pablo tenía esta palabra de Dios siempre orientada a motivar la fe de los creyentes, porque Pablo como apóstol
había establecido muchas obras, se había preocupado siempre por establecer estas obras y que el mensaje verdadero del Evangelio fuese difundido en todos los lugares donde la palabra de Dios llegaba. Ciertamente, ese ánimo lo llevó a dirigirse a diversas ubicaciones de la naciente iglesia en aquel contexto. Le escribió a la iglesia en Corinto palabras referentes a la fe. En 2 Corintios 5:7 le dijo: vivimos por fe, no por vista. Qué poderosa palabra. A la iglesia en Éfeso le dijo: porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy citando Efesios 2:8-9. Y qué bonito ver que aún a la iglesia en Colosas le dijo: aunque estoy, fíjate bien, le dijo: aunque estoy físicamente ausente, les acompaño en espíritu y me alegro al ver el buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Qué palabra más poderosa. Y cómo él se alegraba de ver el orden y la firmeza de la fe en Cristo. Es que donde está la fe en Cristo hay orden. No es un desorden. Donde está la verdadera fe en Cristo no es un desorden. Y quizás esto está haciendo eco ahorita en varios oídos. Donde está la verdadera fe en Cristo no hay desorden. Ahora, a la iglesia de Galacia le dijo: he sido, fíjate bien, ¿qué palabra más poderosa? La iglesia en Galacia, pues lo anterior a la iglesia en Colosas lo dijo en Colosenses 2:5, por aquellos que están preguntando. A la iglesia en Galacia le he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¡Qué palabra! Quien me amó y dio la vida por mí. Qué palabras de Pablo y qué preocupación por establecer principios clave. Algunos principios de eso vamos a tratar de considerar de manera breve para comprender el grande privilegio que es tener fe en Jesús. Fíjate, a la iglesia en Filipo Pablo le habló y les dijo, esta palabra es poderosa, les dijo: pase lo que pase, compórtense de una manera digno del Evangelio de Cristo. Oye bien, te repito cómo empieza este versículo. Pase lo que pase. Estamos hablando de lo que le dijo a la iglesia en Filipenses. Pase lo que pase, compórtense como digno de la iglesia de Cristo. De esta manera, sea que yo vaya a ustedes o no, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando, fíjate bien, esta palabra es poderosa, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Qué poderosa esa palabra, es decir, están luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y es que son versículos que nos muestran la preocupación, el interés, el amor del apóstol que fue llamado por el Señor. Aquel que era el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, que fue llamado, fue tirado del caballo literalmente y se convirtió en Pablo, el apóstol. Ciertamente el interés por que la iglesia tenga una fe firme, una fe sólida, una fe en todos lados, en los distintos puntos donde había llevado el Evangelio, que la iglesia tuviese una fe que le permitiera crecer, que le permitiera fortalecerse, seguir adelante. Ciertamente, si pudiésemos con nuestro conocimiento poder verificar todas las porciones de la Biblia donde se nos habla de la fe que estamos llamados a tener, sería ciertamente una bendición. Pero en este punto vamos a considerar estas porciones de las cuales hemos hablado, y vamos a procurar en este momento tomar unas lecciones clave para poder aplicarlas a nuestra vida y vivir esa vida de fe que tenemos el desafío de vivir, porque es el llamado de Dios, vivir una vida completa, una vida con propósito, pero una vida en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, recuerda, punto, la fe supera la vista.
Porque el mensaje de salvación nos da muchos regalos. La salvación en sí misma es uno de ellos, pero es un regalo que es tan maravilloso que a algunos les es difícil de creer. La oportunidad, oye bien, el hombre perdió la comunión con Dios en el Edén a causa de que permitió que el pecado hiciera su efecto en la humanidad. Pero ¿qué pasó? Bueno, el Hijo de Dios vino a este mundo para arreglar lo que el pecado destruyó, para quitar el poder del pecado y la muerte. Y lo hemos explicado aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos en otra oportunidad, pero te lo resumo así. Debido al pecado entró la muerte. Dios le dio gracia al ser humano y le dio tiempo en el cual el ser humano puede buscar de Dios. Porque de hecho, desde antes de todo, Dios ya estaba buscando al ser humano. El que de corazón le buscara le iba a hallar, pero debido a que el ser humano, a causa del pecado, fue contaminado, envejece y le espera la muerte. Y después de la muerte, por abrazar el pecado, la condenación eterna. Pero por eso Dios dio el tiempo como un periodo de gracia para que nos arrepintamos. Y en ese tiempo tenemos la oportunidad de creer a la palabra y restaurar la comunión con Dios. Y hemos dicho muchas veces cómo nos testifica el Señor a través de la creación misma, a través de su palabra, a través de su evangelio, nos testifica incluso a través de la misma creación. Lo hemos dicho muchas veces, pero ¿sabes lo que es importante? Que Dios está interesado en ti. Dios se interesó en mí. Nuestro Dios nos permite restablecer esa comunión con Él. Esa comunión que se perdió en el Edén. Es maravilloso que tenemos la oportunidad de tener en la Biblia hoy en día las promesas. Tenemos la oportunidad de tener en la Biblia hoy en día la guía divina. Y ciertamente han pasado quizás décadas ya desde que conocí al Señor, unas 3 aproximadamente, pero he visto muchas cosas. He visto la mano de Dios, he visto milagros, sanidades, he visto la obra de Dios seguir adelante, seguir expandiendo, creciendo. A pesar de que he visto situaciones difíciles, divisiones, he visto bastantes situaciones, conflictos, he visto muy queridos siervos del Señor, amigos queridos también partir con su fe en el Señor, pero ¿sabes lo que no he visto? A un creyente partir sin esperanza. No he visto a un creyente partir sin consuelo. No he visto a un creyente que antes de partir no se aferre a esa fe y tenga paz en su corazón. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo Jesús es poderosa y es capaz de vencer la potestad del pecado y de la muerte. Es capaz de sanar el corazón más herido, es capaz de dar gracia. Oye, Dios es el consolador por excelencia. El Espíritu Santo es el que nos consuela y ciertamente la fe, el regalo de salvación es maravilloso porque a pesar de los errores cometidos, a pesar de que tú y yo hemos cometido errores, a pesar de aquellas cosas que quizás con las que estamos luchando todavía, porque lo he dicho otras veces en este programa, no hay ser humano perfecto, a ninguno le han salido alas o una aureola que pueda decir que es un ángel, porque ciertamente aún cometemos errores, aún tenemos luchas, aún tenemos pruebas, aún estamos en este mundo contaminado por el pecado, donde nos asedia Satanás, el sistema de valores, donde nos asedia nuestra misma carne, pero estamos en esa lucha por perseverar en esa fe, porque esa fe que no es algo limitado a la vista, porque, ¿sabes? Muchos hoy en día quieren medir a Dios. Muchos me han cuestionado alguna vez, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Y la respuesta muchas veces es la misma. Bueno, es el efecto del pecado. Es que estás cosechando lo que sembraste. No puedes esperar cosechar el mal sembrar el mal y cosechar el bien. Si tú siembras aguacates, vas a tener un árbol de aguacates después de un tiempo. Por tanto, ciertamente no podemos tratar de decir tengo todas las respuestas, pero podemos, a lo que dice la palabra, comprender a través de la Biblia el grande amor de Dios. Porque el cristianismo ciertamente expone el amor de Dios tan grande como que el Padre se separó del Hijo para que el Hijo se humillara hasta lo sumo, Dios mismo humillándose hasta lo sumo para darnos la oportunidad de alcanzar la salvación. Pero esto es algo que alguien puede decir, igual que Tomás, si no viere los clavos en sus manos, el agujero que hicieron los clavos en sus manos, no creeré.
Y vino el Señor y se le apareció y le dijo, pues mira, toca, para que puedas creer. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí esos somos nosotros. Porque ciertamente nosotros no fuimos presencialmente, no estuvimos ahí. Pero sí, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que nos testifica, a través de nuestra misma conciencia que nos testifica de los valores descritos en la palabra y de la existencia de un Dios, por su misericordia hemos creído. Oye, y esto no se trata de que lo puedas ver. Tú no puedes medir a Dios. Lo he dicho varias veces ya. La mente finita no puede comprender el infinito. Es como que con una regla de 10 centímetros quieras medir desde Madrid hasta Alaska. O sea, ¿cómo vas a medir con una regla de 10 centímetros? O sea, pues así es el ser humano, queriendo medir a un Dios infinito con su mente finita y aparte sus sentidos contaminados por el pecado, el sistema de valores y su propia carnalidad. Pero bueno, ciertamente, defender el Evangelio implica comprender lo que Pablo le dijo a la iglesia. Ciertamente, defender el Evangelio, confiar en el Evangelio, vivir en comunión con Dios, implica tomar esa palabra. Es por fe, no es por vista. Y ciertamente te invito, mi estimado, mi amado, tú que me escuchas, no trates de racionalizar a Dios. Dios es Dios. Él, como lo estudiamos, cuando estudiamos en su momento, era lo que le dice Dios a Job. Bueno, yo no le debo nada a nadie. Mío es el mundo y su plenitud. Es decir, el Señor, aún en los Salmos lo plasma, Él no le debe nada a nadie. No hay nadie que le pueda juzgar, porque no hay nadie que sea justo, santo, puro, perfecto como Él. Y Él es el dueño de todas las cosas. Oye, un hombre de Dios, a esto quiero llegar, mantiene siempre su confianza en el Señor y sus promesas, porque no es por vista, es por fe. Hombre de Dios que me escuchas, debes de mantener siempre tu confianza en el Señor y en sus promesas. Que tú no puedes ver o no puedes oír la voz de Dios. Bueno, pues si es el caso, pues confía en su palabra. La Biblia es su palabra, es toda la profecía que necesitamos para vivir, porque en esta palabra, en la Biblia, tú encuentras todo lo que necesitas para salir adelante, progresar, prosperar, honrar y agradar a Dios. Oye, no hay más que una experiencia puedas tener que oíste la voz de Dios. Sí, está bien, pero si aquello que tus sentidos escuchan, ven, está contrario a la palabra, hay un problema ahí, es una artimaña del enemigo para engañarte. El filtro que tenemos para evaluar lo que es la verdad y lo que no lo es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Y no es por vista, es por fe. Ciertamente, tu vida es así, tu tiempo es una gota en el océano de la eternidad. Y por tanto, debes de entender que en ese corto tiempo es bueno esforzarte por honrar y agradar a Dios. No que seamos perfectos, no que hayamos logrado todo ya, pero debemos de esforzarnos. Te quiero hacer la pregunta, hombre de Dios, tú que me escuchas, ¿estás empeñado en agradar a Dios? ¿Estás luchando con esos pecados ocultos para dejarlos fuera y los estás trayendo delante de Dios una y otra vez? Porque no puedes agradar a Dios teniendo pecados ocultos, pecados sin confesar, pecados que tú quieres aferrarte. Debes soltarlos, debes dejarlos ir, porque te están dañando tu vida espiritual, no están permitiendo que agrades a Dios. El Espíritu Santo se constrita cuando no confesamos esas cosas. Ciertamente, si estás decidido para honrar a Dios, es tiempo que perseveres en oración, traigas delante de su presencia cada día esas debilidades y le pidas fortaleza, que cambies tus hábitos, que te pongas a hacer otra cosa en el tiempo que antes eras tentado. Busca otra cosa que hacer, sal de tu casa si gustas, pero procura vencer en el nombre del Señor esas debilidades, confesándolas delante de Dios y cambiando los hábitos que te es posible cambiar. Dios vendrá y te ayudará, pero debes exponer delante de Él, no a los hombres, delante de Él, tus debilidades en oración, como dijo el Señor, en lo íntimo, en lo secreto. Ahí debes de exponer tus preocupaciones, tus debilidades, todo delante de Él.
Recuérdalo, no es por vista, es por fe. La fe es un regalo. Tú sabes lo que dice la palabra en Efesios 2, 8 y 9. Pues es una palabra poderosa, porque por gracia somos salvos. Y eso no de no de vosotros, dice el Señor. Es pues por la fe, el regalo de Dios. Ciertamente no es por obras, mi amado, para que nadie se gloríe, dice la palabra. No es nuestro mérito, es un regalo de Dios, una cosa inmerecida. La salvación es el regalo más inmerecido de alguien. No hay ningún argumento como cuando alguien cumple años que le vas a dar un regalo porque es su cumpleaños. No, nosotros no hicimos ningún mérito. Merecíamos la condenación eterna. Es el justo pago por nuestra iniquidad, por nuestras decisiones lejos de Dios. Pero el Señor nos amó tanto que Él pagó ese precio. Él experimentó la ira divina. La ira divina fue sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una oportunidad. Hebreos 13:1 lo expresa maravilloso, hablando de la fe. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Oye bien, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ciertamente, entendamos, nuestros sentidos humanos nunca alcanzarán a comprender la totalidad de la gracia de Dios, pero sí podremos envolvernos en su grande amor. Si podemos rodearnos de su amor y experimentar su amor, su gracia, su misericordia, su fidelidad, su bondad, su comprensión, su afecto. Oye, hombre de Dios, tú que me escuchas, esto de la salvación es un regalo. Por favor, aprovéchalo. ¿Qué estás haciendo sin aprovechar el regalo que Dios te da? Hombre de Dios, ¿qué estás haciendo sin invertir tu tiempo en disfrutar de la comunión con tu Señor? Hombre de Dios, estamos llamados por Dios a estar en comunión con Él. Estamos llamados por el Creador del cielo y del universo a reconocer que no es por obras. Entonces, con todo respeto, ¿qué te crees? Solo porque eres un líder, solo porque tienes privilegios, ¿puede ver de menos a otro? No, Dios nos llama a experimentar esa gracia, ese amor, a compartir ese amor, no a volvernos soberbios a causa de ese amor. ¿Sabes? La lógica del amor de Dios es para el ser humano bastante incomprensible porque estamos acostumbrados a que hay una causa y hay un efecto. Si te invitan a comer, tú invitas a comer. Si te invitan a salir, tú invitas a salir. Si un día te pagan la cuenta, tú un día pagas la cuenta. Así estamos acostumbrados en nuestras relaciones. Pero Él nos amó por el puro acto de su misericordia. Su decisión fue amarte a ti lo suficiente para darte la oportunidad de oír con claridad de su amor en un programa como este. Y que tú puedas tomar la buena decisión de cambiar, de volverte al Señor, de hacer caso a su llamado. Pero la pregunta es, ¿tú piensas que Dios te necesita? Dios es Dios, Él no necesita a nadie, pero Él te ama. Tú necesitas, yo necesito de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Él es el Señor, Él es el que te puede ayudar, es el que te puede reparar tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu economía, el que puede llevar orden a tu mente que está desordenada por tantas cosas, el que te puede sacar de la depresión, mejorar tu autoestima, porque Él sana las heridas que el mundo hace. Pero te digo algo, todo es por efecto de su gracia, de su don inmerecido. Él decidió amarte. Por tanto, fíjate bien lo que te voy a decir, que esto es poderoso cuando lo comprendes. La fe no es que tú te puedas actar, yo creí. No. Es producto del acercamiento de Dios al hombre. Eres salvo mediante la fe, sí, tú creíste, sí, pero la fe solo viene al ser humano por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Es decir, tú no puedes creer si no escuchas la palabra de Dios. Y fue el Espíritu Santo el que guió a los hombres de Dios y los inspiró a escribir la palabra. Es decir, es la acción divina, el interés divino de Dios de acercarse al hombre. Y aún la fe que tú tienes, Dios te la regaló. ¿Sabes? Y sabes que con esto te voy a decir algo más que te va a retumbar en los oídos. Oye, el pecado del ser humano que le condena es, oye bien, fíjate bien, ver tan de menos el sacrificio de Jesús, que aparte de que Dios obra en su fe salvífica con tu vida, el ser humano se resiste al Espíritu Santo y a su obrar y decide abrazar el pecado tan fuerte, pero tan fuerte, que al no quererlo soltar, a pesar de que se le diga que va a experimentar la condenación eterna, decide abrazarlo aún más fuerte el pecado. Porque Dios un día va a destruir el pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando el pecado se destruye en el lago de fuego y azufre, hay muchos que abrazan el pecado tan fuerte que aún ese día no lo van a soltar y van a ser condenados. ¿Por qué? Porque prefirieron el pecado y la condenación que experimentar el gozo y el amor de Dios. Ante una lógica y una teología sólida, esto es ilógico. ¿Cómo alguien va a preferir sufrir que gozarse en el Señor? Pero es así, el ser humano es así, ama tanto el pecado que solo le trae males, que desprecia al Señor Jesús, que con su amor solo le trae bienes. Fíjate, 1 Corintios 2:4 dice, hablando el apóstol sobre lo que es la obra poderosa que hace la palabra de Dios y cómo esta obra viene de Dios, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, la palabra que vino a salvarnos fue la obra del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo manifestándose. Es que definitivamente no hay mérito en nosotros. ¿Tú de qué te jactas? Tú que andas con una Biblia bajo el brazo para sentirte mejor que otros, para verte y sentir que eres más que otros. No es así. No tienes nada basado en qué jactarte. El único que es digno de gloria, honra y alabanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Nos pasamos en las iglesias hablando tanto de hombres, de lo que me pasó, de esto y lo otro. A veces como testimonio no está tan mal, pero simple y sencillamente hay demasiado que hablar de Jesucristo como para perder el tiempo muchas veces hablando de hombre. Hay demasiadas riquezas en su palabra como para que invirtamos tanto tiempo hablando de hombres. Oye, que el Espíritu Santo siempre guía, siempre da palabra, siempre da poder a quienes lo necesitan, a quienes predican el Evangelio, y especialmente en momentos de necesidad, de crisis, porque el Espíritu Santo es Dios mismo y Él está ahí. Por tanto, oye bien, la fe, lo que te decía al principio, proviene de Dios, y ese medio es por el cual el ser humano responde a su gracia. Pero ciertamente, como hombre de Dios, esa gracia que tú recibes de gracia, estás llamado a compartirla. Estás llamado a ocupar tus talentos y habilidades, oh hombre de Dios, para compartir esa fe. Vamos a hablar más profundamente de defender el Evangelio, quizás en la próxima enseñanza. Vamos a seguir con estos temas de la fe, pero ciertamente, hombre de Dios, el ser humano, esta generación, está experimentando pruebas, está experimentando crisis como nunca antes. Hombre de Dios, estás llamado a levantarte y compartir esa fe que un día recibiste, esa fe de la cual un día aprendiste, esa fe que un día te consoló, esa fe que un día obró milagros en tu vida, esa fe que un día te redimió, que un día te alcanzó, esa fe es la fe que estás llamado a compartir, hombre de Dios. Así que te pido en esta hora, en el nombre del Señor, ahí donde estás,
que no endurezcas tu corazón. Tú, mi amigo, tú que me escuchas, si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, te invito a cerrar tus ojos, ahí donde estás, y entregar tu vida al Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, reconozco mis debilidades, mis pecados, mis errores. Me duele en el corazón haberte ofendido y no comprender hasta hoy tu inmenso, infinito amor para conmigo. Tantas oportunidades que me has dado y hasta hoy vengo a arrepentirme. Pero Señor, te ruego que hoy perdones mis pecados. Que con estas cenizas que traigo, Señor, que es mi vida, tú hagas cosas maravillosas. Porque Él es el único que puede hacer cosas grandes con las cenizas del ser humano. Ahora te ruego, Señor, toma mi vida, no me dejes. Hazme un hijo tuyo por los méritos de Cristo Jesús, que pueda yo ser salvo. Porque pongo mi confianza, mi esperanza, mi fe en ti, en tus méritos, en tu sacrificio, en tu obra, Señor, salvífica. Me pongo en tus manos. Perdóname, renuévame, y que de hoy pueda ser un hijo tuyo que cree y confía en ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Y ahora, hombre de Dios, tú que me escuchas, por favor te imploro, te pido, te suplico que dejes todo orgullo, hombre de Dios. Ya es tiempo de que trabajemos en la obra del Señor. Ya es tiempo que no escondamos esos talentos, que los pongamos en las manos de Dios. Ahí donde estás, te invito, cierra tus ojos, acepta el desafío y pídele al Señor que te guíe y te muestre cómo vas a compartir el Evangelio. A veces para compartir el Evangelio lo que menos se necesita es hablar. Lo que se necesita son obras de justicia, obras de fe, obras de integridad. Te invito, cierra tus ojos ahí donde estás y pídele al Espíritu Santo en esta hora que te guíe. Oh Señor, mi Dios Todopoderoso, te doy gracias por los hombres de Dios que están escuchando esta palabra. Te ruego que les muestres, que les guíes en esta hora que te están buscando, cómo han de servirte, cómo han de honrarte, cómo han de glorificarte, cómo han de llevar el Evangelio a otras vidas. Si es necesario hablar, dales palabra. Pero si es necesario testificar con sus hechos y su vida de integridad, ayúdales y fortaléceles. Te lo pido, Señor, en esta hora, manifiéstate en sus vidas. Que tu palabra sea escrita con fuego en sus corazones. Que se decidan a servirte para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, los pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. Y tú, mi amigo que me escuchas, si tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, vamos a creer no en los méritos del hombre, sino en los méritos de Cristo. Dice su palabra: por su llaga hemos sido nosotros sanados. Ahí donde tengas tu dolencia, pon tu mano y dile: Señor Jesús, vengo rogando, vengo suplicando sanidad. Yo no creo en los méritos del hombre ni en esa persona, Padre, que quizás está compartiendo tu evangelio, pero yo creo en tu palabra y en tus méritos. Por tu llaga hemos sido sanados. Ahora, Señor, te ruego, te suplico, te imploro que conforme a tu voluntad me sanes, para que yo pueda testificar a otros de que hoy recibí un milagro tuyo. Te lo ruego, Señor, haz la obra en mi vida y permite que sea sanado en esta hora por tu mano. Señor, tú estás obrando en las vidas y en los corazones. Tú estás sanando las vías respiratorias en esta hora. Esos pulmones tú estás tocando y ministrando para sanar. En esta hora, por la fe, tú estás sanando esas vías urinarias, esos riñones. Tú estás removiendo ese cálculo, Señor. Por la fe en esta hora tú estás dando, Señor, esa fortaleza, esos tendones cortados, tú los estás uniendo por el poder de tu mano. Para gloria y honra tuya, Señor, las maravillas, la gloria, la honra, solo a ti te pertenecen, Señor. Glorifícate, Jesús, en las vidas de esos hombres de Dios que están creyendo en esta hora. Tócales, sánales, guíales a testificar de tus maravillas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, hemos llegado al final de este programa. Te damos las gracias siempre por estarte conectando. Te damos las gracias por estar siempre ahí compartiendo. Te damos las gracias por estarnos siguiendo en las redes sociales. Dios bendiga grandemente, hombres de Dios. Ha sido un placer compartir esta enseñanza. Vamos a seguir hablando de la fe en la próxima enseñanza porque es un tema muy amplio, muy hermoso, que nos puede llenar de gozo y de alegría ver cómo estamos rodeados por el grande amor de nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga. Nos vamos a estar viendo el día de mañana. Si el Señor así nos lo permite, bendiciones masivas a todos. Hasta mañana. Dios les guarde.